Se ha unido Artemio López. Artemio, la realidad es dinámica. Lo tenemos a través del Meet a Artemio. Sí, ahí está. Hola Artemio, ¿cómo anda, maestro? Todo bien, ¿cómo se escucha? Perfecto. Pero se escucha perfecto, como si estuvieras acá a 1 metro mío. Perfecto. Te escuchamos atentamente. Bueno, ¿se terminó la dulzura entre los moderados? Mira, todo indica en los 3 frentes que hay que considerar para observar cómo está la relación del gobierno nacional con la oposición, que vos sabés que el frente político es uno, pero no es el único, ni siquiera el más importante. Hay 3 frentes para medir el grado de confrontación que tiene la oposición para con el gobierno nacional. El primero, el más evidente, es el frente político, la coalición Cambiemos, cuya emblema es el retorno de Elisa Belina Carrió a la arena política. Ha mostrado que efectivamente el triunfo de los sectores más duros se ha impuesto por sobre aquellos que tenían alguna vocación de mayor diálogo, aunque esa hipótesis está menos probada en términos reales que periodísticos. Pero bueno, supongamos que hubiera existido, ha quedado bastante debilitada, sobre todo por los últimos comportamientos. El rechazo sin límite de poder discutir siquiera la reforma judicial por parte de Cambiemos, y obviamente con un argumento pueril como la imposibilidad de realizarlo por vía remota. Es como bastante poco sólida la argumentación. Hay un rechazo ilímite de discutir efectivamente esta reforma tan buscada por el gobierno. El segundo frente, muy importante, yo te diría que en orden de prelación seguramente el segundo más importante, es el frente de medios. Evidentemente los medios han reaccionado, los medios opositores, que son la mayoría de los medios tradicionales, han reaccionado de una manera de oposición frontal, sin matices para con la propuesta de reforma judicial, e incluso tratando con mucho desdén la renegociación y la reestructura de deuda que planteó el ministro Guzmán. En otras circunstancias, con otros actores y con negociaciones totalmente favorables para Argentina, los medios reaccionaron muy distintos. Los medios que hoy son un bastión de la oposición, yo te diría el segundo bastión en orden de importancia. Y el tercero, para completar todo el arco opositor, es la reacción del Poder Judicial, o de buena parte del Poder Judicial. Tanto las cámaras como eventualmente la Corte Suprema de Justicia reaccionó también con una furia digna de otros momentos de la historia nacional frente a la sola insinuación de reforma judicial por parte del gobierno nacional. Fíjate que incluso amenazaron manifestar esta oposición a través de fallo. Bueno, la primera víctima fue Luis Delía, al que le confirmaron la presión con obviamente una causa que ya estaba prescrita al momento en que la reactivaron para poderlo poner en prisión por orden de la embajada norteamericana, porque por primera vez fue explícita la embajadora americana en señalar que buscaban la detención de un líder social como Luis Delía. La Cámara ratificó semejante oprobio. O sea, más allá de la intención del gobierno nacional de manejarse con cierto nivel dialógico y con un nivel desde el punto de vista temperamental bien distinto al que manifestó el gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner y sobre todo el segundo gobierno de Cristina, la verdad es que las respuestas fueron tanto o más contundentes por la negativa que efectivamente respondieron a la hora de contestarle a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, la estrategia que inicialmente estableció el gobierno de superar la grieta y establecer un vínculo más amigable con sectores de la oposición, me parece que no está siendo del todo consistente. Es más, yo creo que a medida que transcurran los días y nos aproximemos a las elecciones de segundo mandato, que yo creo que están apuntando ahí para quitarle mayoría parlamentaria, sobre todo al frente de todos en la Cámara de Diputados, y transformar esto en una circunstancia de muy difícil gobierno. A medida que nos aproximemos a elecciones de medio término, la verdad es que yo creo que los niveles de confrontación van a ir increciendo en los 3 frentes. El menos importante, el frente político, porque el refugio de la oposición hoy está en los otros 2.
el frente de medios y el frente judicial. Por lo tanto, eso es lo que vemos inicialmente, y creo que el gobierno nacional debiera tomar nota, porque incluso las aristas más básicas de sus políticas generales, que son la política que había llevado con respecto a la pandemia y con respecto a la cuarentena, también está siendo severamente cuestionada por la oposición de medios y la oposición política en este caso. O sea, me parece que en líneas generales debiera haber una revisión de la estrategia de relacionamiento con los frentes opositores por parte del gobierno nacional, dado que su inicial intención, totalmente legítima con la autoridad que daban los votos, no parece haber prosperado. Para tener una relación amigable se necesitan dos, y del otro lado han demostrado no tener la más mínima receptividad. Unas observaciones, y después quería preguntarte, Artemio, sobre qué evaluación haces. Hoy se cumple un año de una fecha que sorprendió a propios y extraños, a propios y extraños. Estamos hablando de el contundente triunfo que obtuvo la fórmula Fernández-Fernández frente al entonces presidente Mauricio Macri. Pero para cerrar con esta cuestión de las maniobras de la oposición, es algo que en la historia hay respuestas. Yo recuerdo en los primeros meses, años del gobierno de Alfonsín, Carlos Menem era casi un gobernador oficialista más, digamos, cuando los niveles de aceptación eran muy altos. Lo mismo le pasó a Menem con Masachesi, por caso, digamos, esa estrategia de Rodríguez Larreta, a De la Rúa con Rucauf, a De la Rúa con Rucauf, a Rucauf con De la Rúa, para grito de Rucauf cuando asumió De la Rúa: bravo Fernando, ¿no lo escucharon? Claro, bueno. La atención en la ceremonia de Asunción. Bien, muy impresionante. Exactamente, se mimetizan cuando tienen niveles de aceptación muy altos y se distancian cuando los niveles de aceptación empiezan a bajar. Pareciera ser que esa es la estrategia elegida por Rodríguez Larreta, cuya palabra en el manejo de la pandemia es muy valorada a la hora de la toma de decisiones. Vos vas un poco más lejos y sostenés que Rodríguez Larreta es casi el que conduce, el que toma las decisiones, ¿no? No, yo creo que el que salió beneficiado en términos de popularidad y de imagen de esta circunstancia, el anuncio de 3 por parte de Rodríguez Larreta, Kicillof y el presidente de la Nación, fue Rodríguez Larreta, en términos de imagen y de consistencia política. Creo que si hubo un ganador ahí, fue Rodríguez Larreta. Ahora, me parece que no fue correspondido con los hechos. La estrategia del gobierno de la ciudad es bastante poco seria y poco clara. Larreta dice lo que quiere escuchar un sector de la ciudadanía, y más vinculado a las propuestas del intendente, el presidente y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su ministro de Salud luego en los medios lo desmiente, o por lo menos no es tan claro. Hay una estrategia ambivalente, pero lo cierto es que, vamos a ser sinceros, Daniel, la cuarentena no existe más. Es la propuesta que triunfó finalmente, la de Rodríguez Larreta, de relajar todos los controles y hacer de la zona metropolitana una zona más o menos de libre tránsito y de libre movilidad, como la que estamos observando, aún y a pesar de que estamos viviendo el peor momento de la pandemia en cuanto a niveles de contagio. Y sin embargo estamos en el punto más abierto de la cuarentena desde que se inició la misma. O sea, la estrategia que terminó imponiéndose acá es la que llevó adelante el gobierno de la ciudad, más allá de las restricciones que pueda existir por parte del discurso de Provincia de Buenos Aires. Hay que convenir de que la circunstancia fue esa, lamentablemente, ¿no? Porque yo creo que fue una irresponsabilidad. Por último, ¿qué análisis haces a un año de distancia del triunfo en las pasos de la fórmula Fernández-Fernández? Estando Cristina en una fórmula, vos garantizás un piso de 40 puntos. El Frente para la Victoria tiene un horizonte electoral de 45 puntos, 46. Eso es lo histórico, es lo que inauguró Cristina Fernández de Kirchner en el 2005 cuando compitió en Provincia de Buenos Aires contra Chiche Duhalde, y a partir de ahí quedó fijado un punto para esta fuerza, que es ese.
45 puntos. El 2007 es la mejor referencia electoral para este espacio. Y en ese sentido no es sorpresivo que esta fuerza rápidamente acceda a superar los 40 puntos y acercarse al 45. Parece que la toma de electores para una fuerza de estas características para dar una elección de 45 puntos o más es bastante previsible. Lo que no era previsible era que un gobierno como el de Mauricio Macri, con la apoyatura que tuvo en términos de medios y el Poder Judicial, no pudiera reelegir. O sea, eso mostró la poca solidez de la construcción de Cambiemos. También que el volumen que le habían dado los analistas a Cambiemos era más producto del lobby, de la apreciación periodística que de la realidad, y me pareció que fue un gobierno, en ese sentido, fue una sorpresa negativa para los propios electores oficialistas. Luego, bueno, en la segunda vuelta hay otras consideraciones que hacer. En la primera vuelta, después de la PASO, perdón, que ofició como segunda vuelta, de hecho, hay otras consideraciones que hacer, pero vuelvo a insistir, una fuerza como el Frente de Todos, donde Cristina Kirchner integre la oferta a la ciudadanía, siempre tiene un piso electoral muy alto, y en un país donde con 45 puntos de voto, más 10 al segundo, vos ganas en primera vuelta, siempre es una fuerza que está disponible para resolver la elección de manera contundente. Un abrazo muy grande, Artemio. Hasta la próxima. Un abrazo y simplemente un dato final. El UNICEF planteó 62 puntos de pobreza para menores de 15 años. Eso es una pobreza para población general de 52 puntos en la pospandemia. Así arrancamos. Gracias. Un abrazo grande, Artemio. Artemio López. Daniel.